Listo. Listo. Bueno, pues vamos a empezar con lo de catabolismo. Esta de catabolismo es todas aquellas vías metabólicas que se van a encargar de tomar una biomolécula muy grande y irla seccionando para obtener moléculas más pequeñas. Y aparte de hacer esto, se va a producir energía con todos estos pasos. Así que en palabras más sencillas, el catabolismo es cómo aprovechas los nutrientes de los alimentos que ingieres en tu cuerpo. O sea, si tú te comes, por ejemplo, una pizza o una hamburguesa, todas las reacciones químicas que va a hacer tu cuerpo para que a partir de todos los ingredientes de ese alimento obtener aminoácidos, ácidos grasos libres, eh, nucleótidos y carbohidratos, principalmente monosacáridos, o sea, los más sencillos, todo eso va a ser el catabolismo. Ok. Dentro del catabolismo, pues hay diferentes vías metabólicas que hacen esta función, ¿no? La principal o la que vemos primero siempre es la de glucólisis, porque el metabolismo de la glucosa es como que la principal vía metabólica. Entonces, ahorita vamos a ver todas las vías metabólicas que tienen que ver con catabolismo, pero lo vamos a ver de una manera muy sencilla, nada más enfocándonos a lo que se necesita que un odontólogo aprenda o que sepa. Entonces, cuestiones como todas las enzimas que participan, los estratos, los productos, ese tipo de cosas no es necesario que se las aprendan ustedes, porque honestamente no las van a usar en clínica con sus pacientes, lo que van a usar es esto que vamos a ver ahorita. Bueno, para empezar, aquí tenemos que la glucólisis es la vía metabólica encargada de oxidar glucosa. Si te fijas, casi siempre que empezamos a ver una nueva vía metabólica, lo primero que vamos a ver es qué es lo que hace esa vía metabólica, para qué sirve. Entonces, pues en el caso de glucólisis, oxidar moléculas de glucosa para poder obtener energía. Y si te fijas, está remarcado con rojo la palabra oxidar. ¿Por qué crees que sea así? ¿Será porque es la única que oxida? No es la única que oxida, hay otras que también oxidan, pero tiene que ver con, bueno, ¿a qué te suena la palabra oxidar? De la respiración. Ah, De, sí, es que se ocupa oxígeno para que se den estas reacciones y por lo tanto, pues es uno de los justificantes del por qué respiramos oxígeno, ¿no? A final de cuentas, el oxígeno se utiliza en todas las células para que se den estas vías metabólicas, no tanto porque necesitamos que los pulmones se llenen de oxígeno. Es un paso previo para la distribución pero el objetivo final del oxígeno es que llegue a cada una de las células y hacer estas reacciones de oxidación para poder obtener energía. Ok. Eh, Otra cosa importante, en el caso de glucólisis son 10 reacciones enzimáticas las que van a formar esta vía metabólica. Básicamente lo que van a hacer es convertir moléculas de glucosa en dos moléculas de piruvato. Y ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí viene la organización química de estas moléculas. Te vas a dar cuenta que la glucosa es una molécula que tiene 6 átomos de carbono. ¿Cuántos crees que tenga el piruvato? ¿El resto? ¿El 4? La glucosa tiene 6. Ok. Y de una molécula de glucosa vas a tener 2 de piruvato. ¿Cuántos átomos de carbono va a tener el piruvato? ¿Cómo? Entonces es 6 y de esas 6, ¿cuántas son de...? O sea, el proceso de glucólisis es que llegue glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, y al final de cuentas van a ser 10 reacciones enzimáticas para convertir esa glucosa en 2 moléculas de piruvato. Si inicialmente tiene 6 átomos de carbono, ¿cuántos átomos crees que tenga cada molécula de piruvato? ¿No son de las 38? No, esos son los del ATP. Y Es cierto. todavía no llegamos hasta allá. Son simples matemáticas, pero como que no lo termino de saber cuánto es cuánto Si por tienes cuánto. 6 y lo divides entre 2, ¿cuánto te da? ¿Qué es? ¿6 entre 2? ¿3? Ajá. Pues entonces cada molécula de piruvato va a tener 3 átomos de carbono. Ajá.
Entonces, Ok. sabía que Entonces, era más fácil. el piruvato es una molécula muy importante porque esta molécula va a poder continuar en otras vías metabólicas para poder generar energía. De hecho, ahorita vas a ver que en esta vía en particular de glucólisis no se produce tanta energía. Sí hay producción de energía, pero también hay gastos, así que al final de cuentas no hay ganancia energética, pero lo importante es que sin invertir energía, obtienes dos moléculas que van a participar en otras vías metabólicas donde van a dar mucha energía. Ok. Ok, entonces, otra cosa importante, ¿dónde sucede esto? La glucólisis siempre sucede en el citoplasma de la célula. Entonces, si tú te acuerdas, en otras clases habíamos visto que, por ejemplo, la función de la sangre, la función pues sí, de la sangre como un sistema de transporte de sustancias, ¿no? Que el cuerpo lo que hacía era obtener glucosa, meterlo al torrente sanguíneo para poder transportarlo a todas las células. Y después la insulina tenía que mediar que esa glucosa que llegaba a las orillas de las células pudiera entrar a las células. Entonces ahorita ya vamos un paso más allá. Aquí la glucosa ya entró dentro de las células, está en el citoplasma de las células. Y aquí es donde se va a dar el proceso de glucólisis. ¿Okay? Otra cosa importante es que esta glucólisis es una de las vías metabólicas más antiguas que hay. Y aparte de que sea más antigua, también es importante recordar que esta vía metabólica se da en muchos organismos diferentes, tanto en mamíferos grandes como el ser humano, como mamíferos pequeños, no sé, con organismos unicelulares también hacen glucólisis. Entonces, cuando una vía metabólica se lleva a cabo por organismos tan diversos, generalmente es porque es muy eficiente, es muy práctica o es muy buena en lo que hace, en pocas palabras, ¿no? Esta vía de la glucólisis es una forma rápida para que una célula pueda obtener energía. Generalmente el metabolismo de los carbohidratos es la primera opción para obtener energía. Y como te decía hace rato, la glucólisis se va a dividir en dos fases para facilitar su estudio, ¿no? O su entendimiento. Los nombres están bien sencillos, es primera fase y segunda fase. La primera fase también se le conoce como fase de gasto de energía, porque ahí la célula tiene que poner energía que ya tenía que ya había tenido antes para poder empezar el proceso de glucólisis. Y en la segunda fase, ahí va a obtener energía. Que es donde dice que no es tanta, pero es la que se va a utilizar para otras vías. No, más bien, mira, fíjate, en la primera fase, en la de gasto de energía, le voy a adelantar, ¿no? Aquí está la primera fase de la glucólisis, son cinco reacciones enzimáticas. Y si tú te fijas en la primera reacción y en la tercera reacción, menciona aquí el diagrama que se gasta una molécula de ATP para que se puedan dar esas reacciones. Entonces saca tus cuentas. Gastaste una molécula de ATP y después otra en la tercera reacción. Al final de cuentas gastas dos moléculas de ATP. En la segunda fase, empieza aquí, el diagrama empieza de abajo hacia arriba. En la segunda reacción ganas una molécula de ATP y en la última reacción ganas otra molécula de ATP. Entonces en la primera gastaste dos y en la segunda ganas dos. Al final de cuentas quedas igual. Ok, ok. Entonces sí hay formación de energía, pero no hay ganancia porque las dos moléculas de ATP que generas son las que habías gastado antes. Ok. Ok, entonces también generalmente en todas las vías metabólicas se pregunta cuál es el rendimiento, qué es lo que se produce en estas vías metabólicas, ¿no? En el caso de glucólisis, hablando de solamente producción, se producen dos moléculas de ATP y dos moléculas de piruvato. Y ahora sí vamos a ver lo de las fases. Te digo, aquí en la primera fase empieza con una molécula de glucosa. Mira, aquí están sus 6 átomos de carbono que te decía. La primera fase son las primeras 5 reacciones y es donde vas a gastar energía. Si tú te fijas, aparte de que gastas energía, aquí en el diagrama mencionan que se necesita que tengas magnesio para que pueda darse esta reacción.
¿Sí te acuerdas de eso? ¿De por qué se ocupa magnesio? Mm, El magnesio es un cofactor para que funcione la enzima que hace esa reacción. Entonces, no nada más es necesario que tengas la glucosa ni que tengas la enzima. sí, no También también. necesita que ahí en ese citoplasma de esa célula haya magnesio para que la enzima pueda trabajar. Ok. Bueno, a final de cuentas, la primera fase se termina cuando todas las reacciones se van dando y a final de cuentas te queda esta molécula que está aquí en la parte de abajo, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Esto que estoy aquí encerrando con el cursor del mouse. Este gliceraldehído 3-fosfato es el que va a entrar en la segunda fase, que sería aquí esta parte. Y entonces aquí estas reacciones químicas, igual también requieren magnesio, varias de ellas, pero aquí la diferencia es que ya vas a producir energía. Y te digo, a final de cuentas terminas reponiendo la que habías gastado al inicio, Ujú. con la ventaja de que produces 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa, prácticamente sin gastar energía. Esa es la magia de esta vía enzimática de la glucólisis, que sin gastar energía, produces 2 moléculas que te van a dar más energía en las siguientes vías metabólicas. Ok. Ok, entonces ya digamos que ya se hizo la glucólisis, ya tienes tus 2 moléculas de piruvato. ¿Qué seguiría? ¿Qué crees que pasa con esas moléculas de piruvato? Este, bueno, pues ahí ya se termina, porque nada más son dos fases, ¿verdad? Ujú. Mm, Ya, hasta ahí ya se acabó el proceso de glucólisis. ok. Ya se acabó el proceso de glucólisis y al final de cuentas te quedaste con tus 2 moléculas de piruvato. La pregunta sería, ¿qué hace la célula después con esas moléculas de piruvato? Si lo que quiere es sacar energía de ellas. Pues, pues ahí dice que depende de lo que lo rodea, o sea, y qué es lo que quiere, pues para qué las vaya a utilizar. Muy bien. ¿Y cómo interpretas eso que viene ahí en la presentación, en esa diapositiva? Ah, bueno, o sea, de que puede ser para los organismos aeróbicos o para las células sin mitocondrias o los grandes requerimientos de ATP. O sea, como que puede ser para esos dos, ¿no? Para esos dos caminos. O sea, las puedo utilizar, las dos de piruvato las puedo utilizar para esos dos. O Ujú. nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, mira, básicamente esas moléculas de piruvato pueden seguir esos 2 grandes caminos. De hecho, por ejemplo, hay algunos libros donde lo dividen en organismos aeróbicos y anaeróbicos. ¿Sí sabes cuál es la diferencia entre esos dos? Que, bueno, puede ser que uno es aire y agua, No. ¿no? Los aeróbicos respiran aire, así como nosotros. Los anaeróbicos no respiran aire, no necesitan oxígeno para sobrevivir. Ah, ok, 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 ya, ya. ¿Qué tipo de organismo anaeróbico conoces o te viene a la mente con eso? Mm, organismo que no necesite oxígeno, ¿cierto? Así es. Pues no sé si esté correcto, pero pues o si sea como que por el lado de, por ejemplo, algunos animales que no necesitan respiración, o sea, oxígeno, Por eso, pero como cuáles. pues los pescados o cosas así, ¿no? Los peces sí ocupan oxígeno. Sí. Lo sacan del agua a través de sus branquias, pero sí lo usan. No, entonces no sé. Generalmente son organismos unicelulares, las bacterias. Hay Ok. muchas bacterias que no ocupan oxígeno. Pero, por ejemplo, aquí en este diagrama, si te fijas, yo no puse ninguna bacteria aquí. Ujú. De hecho, les puse ejemplos de células de nuestro cuerpo que somos aeróbicos, que respiramos, pero que no siguen este mismo camino. Y eso es lo que les voy a explicar ahorita. Generalmente, por ejemplo, si todas las células
de nuestro cuerpo se comportaran de la misma manera, seguirían el camino del lado izquierdo del diagrama. Ajá. Es decir, que el Ajá. piruvato lo convertirían en acetilcoenzima A para que entrara en el ciclo de Krebs. Y aquí en el ciclo de Krebs se produciría NADH, ADH, y estas dos moléculas entrarían a la cadena de transporte de electrones en la mitocondria y ahí harían las 38 moléculas de ATP. Ujú. La mayoría de las células de nuestro cuerpo hacen eso, pero hay algunas pequeñas, algunas pocas células que no siguen ese camino. Y los dos grupos más grandes son estos que están acá de este lado. Hay algunas células dentro de nuestro cuerpo que no tienen mitocondria. Si no tienen mitocondria, pues no pueden hacer ni el ciclo de Krebs ni la cadena de transporte de electrones. El ejemplo más claro son los eritrocitos. ¿Sí sabes dónde andan los eritrocitos? Son las células, los glóbulos rojos que están en la sangre. Ok. Ujú. Estas células no tienen mitocondria. De todos modos necesitan energía, pero como no tienen mitocondria, no tienen dónde hacer el ciclo de Krebs ni la cadena de transporte de electrones. Entonces, aunque quisieran hacer esta vía, que es la vía metabólica principal, pues no pueden. Entonces Ok. se ven obligados a hacer la fermentación de piruvato. Otro grupo de células, que estas sí tienen mitocondria, son las células musculares, pero hay ocasiones en las que prefieren dejar de lado esta vía metabólica y hacer la fermentación del piruvato. Y si te fijas aquí dice cuando hay grandes requerimientos de ATP. Ok. Es cuando se Pero por ese proceso. más En el... bien es, por ejemplo, cuando estás en situaciones de emergencia. Imagínate que, por ejemplo, un día vas caminando, no sé, de tu casa a tu escuela. Y de repente te sale un perro ladrándote y que te quiere morder. ¿Qué es lo que cómo vas a reaccionar tú? Corriendo. Pues primero cuando lo veas te vas a asustar. Cuando te Bueno. asustes, va a haber una liberación de adrenalina en tu cuerpo. Ujú. Esa adrenalina va a actuar sobre las células del músculo, de todo tu cuerpo, para prepararte para salir de esa situación de peligro. Probablemente, como dices tú, la opción más viable que elijas en ese momento sería echarte a correr para escapar del peligro. Pero para que tú puedas correr, necesitas que los músculos, sobre todo de tus piernas, pues trabajen a marchas forzadas para que puedas correr rápido y así ganarle al perro. Para hacer eso necesitas que llegue a tu músculo mucha energía para que puedan hacer ese trabajo. Si tú te fijas en la parte de abajo de las dos vertientes del diagrama, viene el rendimiento de energía que se tiene de cada vía. Si sigues lo del ciclo de Krebs y luego la cadena de transporte de electrones, por cada molécula de glucosa obtienes 38 ATP. Ujú. Y por la fermentación del piruvato, por cada molécula de glucosa, es decir, consumiendo los dos piruvatos, solamente tienes 2 moléculas de ATP. Ujú. ¿Por qué crees que el músculo va a preferir hacer esto en lugar de la otra vía que genera más energía? A lo mejor porque es más corto el proceso. Exacto, es más corto el proceso de la fermentación de piruvato, entonces lo tiene más rápido. Obtiene menos, pero lo tiene muy Claro. rápido. Ujú. Y como esto se trata de situaciones de emergencia, pues eso es lo Lo más que hay. importante. Ok. Por eso no se hace como la principal vía metabólica. Si siempre tuviéramos la necesidad de tener mucha energía rápido, más bien energía rápido, pues sí sería la principal esta. Pero como normalmente no andamos con tanta prisa, preferimos invertirle más tiempo para que se haga el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, pero tienes una mayor producción energética. Solamente en situaciones de emergencia, cuando en vez de preocuparte por rendimiento, te preocupa el tiempo en el que lo produce, se hace la fermentación de piruvato. Ok. Y ahora el otro grupo, las células que decíamos al principio, las anaeróbicas, las que no ocupan oxígeno para sobrevivir. Muchas bacterias hacen esta vía metabólica para obtener energía de fermentación de piruvato. De hecho, por ejemplo, ¿ya viste tú lo de cómo se produce la caries o la enfermedad periodontal? Sí, es lo que estamos viendo también. Ok, pues básicamente es producto de esto.
¿Qué es lo que han visto de ese O sea, por proceso? ejemplo, entonces aquí las bacterias usan la fermentación de piruvato para obtener energía. Así es. Una de las desventajas de la fermentación de piruvato, por un lado es que tienes poca energía, ¿no? Nada más 2 moléculas de ATP. Pero por otro lado, el producto de desecho de toda esta vía metabólica es ácido láctico. El producto de desecho de la otra vía, de la del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de electrones, es agua y dióxido de carbono. El agua nuestro cuerpo la reutiliza en otras reacciones químicas. La que necesita y la que le sobra, pues la desechamos a través del orina. Ujú. Y el dióxido de carbono, pues lo sacamos de nuestro cuerpo a través de la exhalación al momento de respirar. Ajá. En el caso de la fermentación de piruvato, cuando en tu cuerpo se hace, ¿no te has fijado que, por ejemplo, si dejas de hacer ejercicio mucho tiempo y de repente regresas a hacer ejercicio, al día siguiente te duelen mucho los músculos, te sientes molido? Ujú. Eso es producto de la fermentación del piruvato en las células musculares que dejan ácido láctico en esa zona que se forma, se acumula tanto que se forman cristales y esos cristales literal se encajan entre las fibras musculares y por eso duelen. Qué interesante. En el caso de la boca, las bacterias que están ahí, que hacen la fermentación de piruvato, producen ese mismo ácido láctico, pero aquí no en la boca no se forman cristales. Solamente se secreta ácido sobre las estructuras de la boca. Si esas bacterias estaban sobre el esmalte de algún órgano dentario, pues y el paciente tiene una mala higiene, no se cepilla, no lo remueve constantemente, va a haber una gran cantidad de colonias bacterianas ahí secretando ácido láctico sobre el esmalte del diente y van a terminar ocasionando la lesión cariosa. Ok. Si eso sucede sobre la mucosa, en vez de sobre el esmalte, es decir, sobre la encía que está ahí cerca del esmalte, lo que van a provocar es una enfermedad. Primero la gingivitis, si no se controla, va a evolucionar hacia la enfermedad periodontal y pues ya, se va a desencadenar toda esa enfermedad. Pero tanto la caries como la enfermedad periodontal se ocasionan por los productos de desecho de la fermentación de piruvato de las bacterias que están ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, pues ya para terminar con lo de glucólisis, a manera de resumen, en esta vía metabólica pues se van a generar moléculas de alta energía, el ATP, y algunas otras que se pueden obtener, pueden funcionar como fuente de energía en otros procesos celulares, y hasta lo de la respiración aeróbica y en la fermentación o respiración anaeróbica, ¿no? Es lo que vimos ahorita. Lo importante es la generación de piruvato en esta vía, porque este piruvato se va a transformar para poder entrar en el ciclo de Krebs y formar parte de lo de la respiración celular. Eh, en esta vía de la glucólisis se van a producir intermediarios, es decir, moléculas de 3 o 6 átomos de carbono que se van a utilizar en otros procesos celulares. Todos los productos de desecho, de alguna manera, de esta vía metabólica se van a reutilizar en otras vías metabólicas. Entonces, a final de cuentas, eso es como que de lo importante del metabolismo del cuerpo, que lo que va sacando de una vía, lo utiliza en la siguiente y así sucesivamente. Y entonces el NADH es también, es lo que sale, o sea, bueno, es el producto después del ciclo de Krebs, ¿cierto? Aquí, sí, mira, aquí ya le regresé a la diapositiva anterior y como dices tú, del ciclo de Krebs sale NADH y FADH. Esto es lo que se produce durante el ciclo de Krebs. Ok. Y estas moléculas van a entrar a la cadena de transporte de electrones y ahí es donde se va a hacer la producción de muchas moléculas de ATP. Muy bien. Bueno, esta es la siguiente, esta ya es otra vía metabólica, ¿no? Aquí esta se llama ciclo de las pentosas fosfato. Aquí ya nos olvidamos de la glucólisis. Esta vía metabólica tiene otro objetivo diferente. Si te fijas aquí igual con letras rojas y en negritas, está el objetivo de esta vía metabólica. Esta vía metabólica se encarga de transformar moléculas de glucosa en ribosa. Y dicho así, suena como que, le cambié. Suena como que medio sin chiste, ¿no? Cambia glucosa por ribosa, hasta riman. ¿Te acuerdas qué es la ribosa?
Mm, no me acuerdo. La ribosa es un azúcar, un monosacárido, Ah, cierto, 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 cierto. pero tiene mucha importancia biológica porque forma parte de los nucleótidos. ¿Sabes para qué sirven los nucleótidos? Mm, los nucleótidos. No me acuerdo. Los nucleótidos se usan para sintetizar los ácidos nucleicos, tanto DNA como el RNA. A ver, Entonces, a final de cuentas, esta vía metabólica del ciclo de las pentosas fosfato, lo que va a hacer es transformar moléculas de glucosa en los elementos necesarios para poder formar ADN y RNA, es decir, la ribosa. ujú. ¿Ok? Entonces, ¿se te hace que sea importante o no crees que sea tan importante esta vía metabólica? Sí, también. ¿Ok? ¿Y qué le pasaría a una persona si por alguna extraña razón o por alguna enfermedad no le funciona esta vía metabólica? Mm, pues al final no podría transformar pues lo que viene siendo la glucosa, pero no sé exactamente el punto, o sea, exactamente qué es lo que pasaría si no la produciera. Mira, el paciente va a tener glucosa en el cuerpo Ujú, y la glucosa se va a ocupar para muchas cosas. El ejemplo más claro es lo que vimos en la vía anterior, ¿no? Una de las cosas para las que se puede usar la glucosa es para hacer glucólisis y sacar moléculas de piruvato. ujú. Esta vía metabólica hace algo totalmente diferente. No está tan relacionada con la producción de energía. Más bien está relacionada con la producción de moléculas esenciales para después producir otras más grandes. Sigue siendo catabolismo porque a final de cuentas transforma una molécula de la glucosa en otra molécula que después va a ser como elemento principal para hacer moléculas más grandes. En el caso de esto de de la pentosa Entonces, sulfato, si no funciona, pues la glucosa no se podría transformar a ribosa. La glucosa pues entraría a otras vías metabólicas, pero esta en particular lo que haría es que no, el paciente no podría generar ribosa. Si no puede generar ribosa, no podría producir moléculas de DNA ni de RNA. ¿Y qué le pasaría a una persona si no puede producir DNA ni RNA? pues tampoco puede producir proteínas, ¿no? ¿Por qué? Pues son necesarias en el proceso también para la producción ¿cómo se llama el que es también como un ciclo donde está el RNA y todo eso y al último pues obtenemos lo que viene siendo la proteína? Ah, o sea, la transcripción y la traducción del RNA. Ajá. Pero, por ejemplo, para eso de la producción de proteínas, ¿qué es lo que necesitas? ¿DNA o RNA? Ah, ARN. Ok. Se ocupa ribosa para el RNA. Ajá. Entonces, eso no se podría hacer. Ajá. ¿Qué le pasaría a una persona si no puede hacer proteínas porque le falta RNA? Pues la proteína es también de las principales que necesitamos, ¿no? Entonces sin proteína también ya también sería bueno, es como también toda la cadenita, o sea, al final sin proteínas también dejaríamos de producir muchas cosas. Ujú. En pocas palabras, una persona que no puede producir proteínas se muere y se muere rápido. Sería cuestión de horas. Ok. Y si, por ejemplo, lo que falla no es la producción de RNA, te falla la producción de DNA, ¿ahí qué le pasaría a la persona? Pues igual con el RNA no puedo producir ARN, ¿no? A ver cómo. O sea, igual, o sea,
viceversa, o sea, si no tenemos RNA, no podemos producir, igual es como el ciclo que no se va a producir porque no va a haber tampoco ribosa. No, Ok. porque en esa, bueno, ahí sí se utiliza también la ribosa. Para el ADN sí se usa la ribosa también. Pero te voy a poner en ciertas condiciones para el ejemplo. Imagínate que sí puedes hacer RNA, pero no puedes hacer DNA. ¿Qué crees que le pase a una persona que tiene esa condición? O sea, sí puede producir proteínas porque sí hay RNA, pero no tiene forma de producir nuevo DNA. Entonces, ¿qué crees que le pase a esa persona? Pues, no sé exactamente, pero yo creo que al final también no o sea, pues también se muere. Porque, pues es que también es algo, es una cadena, es algo que se va, o sea, tanto como se utiliza una, se utiliza la otra, y si no tienes una, no vas a poder seguir produciendo las Ok. demás. Sí, pero lo que necesito es que correlaciones para qué sirve cada molécula. O sea, sí entiendo que también se va a morir. De hecho, todos nos vamos a morir. Pero antes de morirse, ¿qué le pasaría a una persona que no puede producir nuevo DNA? ¿Qué procesos necesitan DNA en el cuerpo de una persona? ¿O cuándo crees que se necesite que la persona produzca más DNA? O sea, porque ya tiene cierto DNA, ¿no? Ujú. Digamos que A volver a estaba sano necesitar. y todas sus células tenían DNA. Pero por alguna extraña razón se enfermó y se le alteró esta vía metabólica y ya deja de producir ribosa. Entonces no puede producir nuevo DNA, pero ya tenía uno antes, pero no puede producir más. ¿Qué le pasaría a esa persona? No sé. ¿Te rindes? Ok. Si una persona no puede producir DNA, o más bien, ¿en qué procesos crees que se ocupa el DNA? Mm, pues también cuando es la síntesis de los ácidos. ¿Y cuándo se da la síntesis de los ácidos nucleicos? Mm, qué difícil. De hecho, no está difícil, nada más es cuestión de que vayan correlacionando. Ajá, sí, 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 sí. ¿Te acuerdas cuando vimos lo de DNA en el segundo parcial? Ajá, sí. Y que habíamos dicho que le pasaba a una persona que no podía producir DNA. De hecho, eso ya lo habíamos visto. Nada más es como recapitulativo. Una persona, no me acuerdo. Mira, una persona necesita producir más DNA generalmente en dos etapas de la vida. La primera, más evidente, es cuando estás en la etapa de crecimiento y desarrollo. Ajá. Es decir, cuando eres niño, adolescente, bebé. Para que una persona pueda crecer, necesita incrementar el número de células que están dentro de su cuerpo. Ujú. Para que pueda incrementar el número de células, pues las que tiene se tienen que dividir. ¿Sí te acuerdas cómo se da la división celular, no? Se parte la célula y queda una célula madre y una célula hija. Para que se pueda hacer esa división celular, tienen que tener, tienen que duplicar su material genético para que cada célula se lleve una copia del DNA. Ujú. Entonces, si no tienes ribosa y no puedes generar nuevo DNA, pues no puedes hacer esa duplicación del material genético, no puede hacer división, no puede haber división celular y por lo tanto no habría crecimiento y desarrollo. ¿Y qué pasa cuando alguien ya pasó ese proceso de crecimiento y desarrollo? Si es una persona adulta, por ejemplo, como yo, que ya pasé la etapa de crecimiento y desarrollo, y me sucediera eso, que no pudiera generar nuevo DNA, también tendría muchos problemas de salud serios. Todas las células de nuestro cuerpo tienen una etapa de vida corta, algunas más, otras menos, dependiendo del tejido en el que estén y de la función que tengan. Por ejemplo, las células de la piel pues es nuestra primera línea de defensa contra el medio ambiente.
Las células de la piel generalmente se cambian entre 25 y 30 días. Cada 30 días tienes nuevas células en tu piel. Si una persona dejara de producir DNA por falta de ribosa, no podría hacer ese recambio celular fisiológico y te empezaría a tener problemas en diferentes tiempos. Por ejemplo, empezaría pues, en un mes tendría problemas de la piel, porque sus células que están ahí se van a morir, ya no aguantan más, pero no puede reponerlas con células nuevas. Las células de la mucosa del estómago. El estómago es un ambiente muy nocivo, que está rodeado siempre de jugos gástricos con un pH muy bajo. Son ácidos muy fuertes. Esas células se cambian muy rápido, de hecho, en cuestión de días. Y si no pudieras hacer esto, que no funciona el ciclo de las pentosas fosfato, no puedes transformar la glucosa en ribosa y por lo tanto tener nucleótidos, no podrías reponer esas células que se están gastando en esa zona. Y empezarías a tener problemas, no sé, gastrointestinales en días, de piel en un mes más o menos. Y eso pasaría en todas las células del cuerpo. Todas las células de nuestro Que cuerpo, se a están pesar de que ya regenerando. estamos en la etapa adulta, se están recambiando constantemente. Ujú. Algunas a mayor ritmo, otras a menor ritmo, pero todas se cambian. Por eso es importante que esta vía metabólica funcione siempre. Porque como dijimos ahorita, tanto para el recambio celular, el crecimiento y desarrollo y la producción de proteínas, se necesita que se pueda formar los ácidos nucleicos necesarios en el momento adecuado. Entonces, la vía metabólica que se encarga de suministrar el elemento principal, que es la ribosa, para formar los nucleótidos, es esta vía, la del ciclo de las pentosas fosfato. Honestamente, me interesa más que aprendan esto, qué vía metabólica forma la ribosa y la importancia de que esté trabajando bien, a que se aprendan esto de todas las moléculas que forman parte de esta vía. Si te fijas, igual va a haber producción de NADH, pero a final de cuentas lo importante es esto que está acá, la producción de ribosa 5-fosfato. ¿Por qué? Porque esta ribosa 5-fosfato se utiliza para hacer los nucleótidos. Funciona como coenzima para que funcionen muchas otras enzimas. Y esos nucleótidos se van a utilizar para elaborar DNA y RNA. Ajá. O sea, también lo importante es que sepamos cuántas son las que produce. No, o sea, no necesito saber la cantidad de moléculas que produce, o sea, nada más que produce. Ok. Ok, mira. Esta vía, de hecho, tiene nombre de raro de pentosa fosfato, porque es una vía muy flexible. Así como en la otra teníamos un diagrama de que podían tomar este camino o aquí también hay varios caminos que pueden tomar. A grandes rasgos, se puede dividir por productos o por etapas. Por ejemplo, de la ruta de las pentosas fosfato, si la célula necesita producir más ribosa, va a tomar el camino de la producción de ribosa 5-fosfato. Pero si la célula en ese momento no necesita más ribosa, puede seguir trabajando esta vía metabólica, pero producir esta molécula, el NADH, que esta va a trabajar en la mitocondria más adelante para la producción de energía. Ujú. O sea, cuando no está utilizando, bueno, cuando no está necesitando ribosa, va a estar haciendo o dando como producto NAD, Así es. bueno, ajá, Y esa es una de las para los grandes, siguientes procesos. así es, esa es una de las grandes ventajas de esta vía metabólica, que dependiendo de las necesidades de la célula va a cambiar el producto que va a producir o que va a generar. Y bueno, por ejemplo, ¿y hay alguna vía metabólica más importante que otra o tal cual todas son? Pues mira, todas son muy importantes y de hecho, como son como cadenitas, el producto de una es el que se necesita en la siguiente. Con que falle una, pues como dijiste tú hace rato, se altera toda la cadena de productos. Ajá. Es más o menos como lo que pasó ahora con lo del COVID, de que cerraba una fábrica que elaboraba un componente de una, por ejemplo, lo de los chips de los carros. Cerraron la fábrica en China que producía los chips y tuvieron que cerrar las fábricas en Estados Unidos que ensamblaban los carros porque pues no llegaban los componentes que necesitaban. Ajá. En el metabolismo pasa lo mismo. Pues no puedes decir que una vía metabólica es más importante que otra porque se necesitan todas. Ujú. A lo mejor más bien una tiene un trabajo más que el otro, pero al final necesita de todas formas Así de la es. otra. Ok. Entonces, esto es una de las cosas importantes de que
que esta vía metabólica, como tiene la capacidad de dar dos productos diferentes, pues va a ser altamente flexible, va a estar cambiando de producir ribosa a producir NADH, dependiendo de las necesidades de la célula. Otra cosa, ¿en dónde crees que se dé más esta vía metabólica? Mm, no estoy 100% segura, pero creo que había leído que también se daba en el citoplasma. ¿No? Sí, pero Bueno, más bien me no, refiero no, a no. En todo, ¿no? más bien me refiero a en qué tipo de células crees que se dé más esta célula, que diga esta vía metabólica. Células. Ahí está la Pues clave. sí, me dice que es en la piel, la mucosa intestinal, bucal y tumores. ¿Y qué características comparten todas ellas? Que son como un poco, como, bueno, no sé si como externas, como fuera de, bueno, no externas, pero como por ejemplo la mucosa. Son células que se tienen que estar recambiando constantemente. Ok. Esa es la clave. Mira, a pesar de que esta vía metabólica tenga dos productos posibles, el NADH no es tan relevante porque hay otras vías metabólicas más eficientes para la producción de esto. Entonces, lo más importante de esta vía metabólica es la producción de ribosa. Entonces, generalmente se va a encontrar esta vía metabólica más activa en células que tengan una tasa de recambio mucho más amplia. O si hablas de etapas de la vida, pues va a estar más activa en una persona que esté en una etapa de crecimiento y desarrollo acelerado. O sea, en niños, en adolescentes, cuando que luego la gente dice, ay, es que dio un estirón, lo acabo de ver hace poquitos meses, y ahora ya mide como 10 centímetros más que antes. Bueno, la mayoría de sus células tienen esta vía metabólica más activada en ese momento porque están sintetizando mucho material genético para que se puedan duplicar las células. Está regenerando. Ok. ¿Ok? Bueno. Entonces, por ejemplo, hay una persona en crecimiento, está haciendo más lo de ribosa, pero de todas maneras sigue haciendo lo de NDPH. En este caso no. Mira, si te enfocas en esta vía metabólica, una persona que está en una etapa de crecimiento en su pleno apogeo, casi todas las células que tengan esta vía metabólica activa van a estar haciendo lo de la producción de ribosa. Ok, ¿Por qué? Porque la energía la pueden obtener de otras vías metabólicas. ok. Y la producción de ribosa solamente te la da esta. Entonces, todas las células van a estar produciendo ribosa y la energía la van a estar obteniendo de otra vía metabólica. Ok. Ok. Mira, aquí hay otra cosa importante. Hay algunos tejidos que sí ocupan esta molécula de NADPH para hacer otra cosa aparte de la producción de energía. Esta molécula se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, las células que se encargan de la síntesis de ácidos grasos van a tener activada esta vía metabólica, pero a diferencia de enfocada a la producción de ribosa, enfocada a la producción de NADPH. ¿En qué células va a pasar eso? Pues en las células del hígado, en el tejido adiposo, en las glándulas mamarias cuando una mujer esté en el periodo de lactación, o en aquellas glándulas que se encarguen de la síntesis de colesterol y de las hormonas derivadas de los lípidos, como las que son las hormonas esteroideas, serían las glándulas adrenales, las glándulas sexuales, tanto masculinas como femeninas. ¿Ok? Bueno, eso es lo importante de esta vía metabólica. Vamos a pasar a la siguiente. En esta vía metabólica, aquí el nombre de la vía te va a dar una pista muy importante de qué es lo que va a pasar en esta vía metabólica. Si tú, por ejemplo, ves nada más el nombre de la vía metabólica es glucogenólisis y lo Glucógeno. divides en dos partes, por un lado te queda glucógeno y por otro lisis.
Lisis. ¿Te acuerdas qué es el glucógeno? Mm, válgame, ¿no? Sí, sí sé, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Híjole, te vas a tener que poner a estudiar un buen, porque ya viene el examen. Ya sé. El glucógeno es una molécula que se forma por la acumulación de muchas moléculas de glucosa. De, Imagínate que, por de ejemplo, glucosis, de lo que ya habíamos visto ahorita. mm, no, es de lo que, más bien esto lo vimos en el segundo parcial. Acuérdense que les había dicho que en el cuerpo hay reservas energéticas a corto plazo, que es la glucosa en sangre. Hay reservas energéticas a mediano plazo, que sería el glucógeno. Y hay reservas energéticas a largo plazo, que serían los ácidos grasos. Ujú. El glucógeno es una forma de almacenar glucosa para tenerla cuando se bajen los niveles de que están en sangre. Entonces, glucogenólisis, perdón, es el rompimiento de estas moléculas de glucógeno para liberar la glucosa. ¿Sí te quedó claro? No tanto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí conoces las uvas y los racimos de uvas? Las uvas Ajá. y los qué. Racimos de uvas. Ajá. ¿Te das cuenta que una uva solita es una molécula de glucosa? El glucógeno es un racimo de uva, que es un montón de moléculas de glucosa unidas entre sí. Ajá, ok. Glucogenólisis sería cuando tú agarras un racimo de uvas y lo empiezas a arrancar de una por una. Ok. Que es tomar una molécula de glucógeno e ir rompiendo los enlaces que están entrelazando esas glucosas para que queden las glucosas libres. Ok. ¿Con este ejemplo te quedó más claro? Ajá. Sí. ¿Ok? Bueno, pues mira, si te fijas en el primer renglón ahí dice, es el proceso catabólico encargado de la degradación de glucógeno a glucosa o glucosa 6-fosfato. Literal es lo que te estoy diciendo. Tomar una molécula de glucógeno y romper los enlaces de que Para están ahí entre separar. esa molécula para que quede la glucosa libre. Ujú. Ok. Se da cuando el organismo requiere un incremento de la glucosa. Y a través de este proceso puede liberarse la glucosa en sangre y mantener el nivel adecuado o mantener la glucemia. O sea, cuando una persona dice que se le bajó el azúcar, lo primero que hace su cuerpo es activar esta vía metabólica de glucogenólisis para romper las moléculas de glucógeno y liberar glucosa al torrente sanguíneo. Okay. Ujú. Pues eso es lo que pasa cuando se le baja, bueno, cuando se le baja el azúcar, ¿no? O sea, de que se disminuye, pero la glucosa, entonces por eso es que pasa esta vía para aumentarla o que se regule la glucosa. Así es, que se regule el nivel de glucosa en sangre. Ok. Ujú. Este proceso de glucogenólisis puede pasar en casi todos los tejidos del cuerpo, pero pasa en una mayor cantidad en el músculo y en el hígado, debido a que el glucógeno generalmente está almacenado como reserva energética o reserva de combustible en esos dos tejidos. Ujú. Esto de glucogenólisis también va a pasar en el citoplasma de la célula. El producto de esta vía es la producción de glucosa o glucosa 6-fosfato. Y ya que tienes esa glucosa, pues entonces la puedes meter al proceso de glucólisis, que fue el primero que vimos. ¿Okay? Entonces, este proceso es el que se utiliza, bueno, o también es como un paso para el de glucólisis. No necesariamente. Mira, el detalle es que al cuerpo puede llegar glucosa por muchas partes. Ah, ok, ok, pero no ¿Cuál? precisamente como que la tome de este proceso. Ajá, no es necesario que la tome de aquí. Generalmente, por ejemplo, cuando comes, muchos de los principales procesos catabólicos es convertir todos los carbohidratos a glucosa. Entonces, si ya tienes glucosa, pues nada más haces glucólisis. Ujú. Lo que te sobre de esa glucosa lo vas a convertir a glucógeno.
Y cuando te haga falta, vas a tomar ese glucógeno y vas a hacer esto de glucólisis, Glucólisis. Ok, glucogenólisis, perdón, para ya producir la glucosa libre. ok, sí, ya entendí. Ok, va. Entonces, esta vía se va a activar por ciertas hormonas. La principal es glucagón o glucagón, dependiendo de cómo le hace ahí el acento. Esta es una hormona que, que se secreta en el páncreas y que se encarga del aumento de la gluconeogénesis, es decir, la formación de nueva glucosa. Si tú partes de glucógeno y de ahí sacas glucosa, pues es formación de nueva glucosa en el hígado. También está relacionada con la adrenalina, que es más o menos lo que habíamos visto hace rato. Si necesitas glucosa rápido porque la adrenalina le está mandando una señal al músculo de que va a necesitar tener mucha energía disponible, pues de aquí también echan mano para tener mayor producción de energía. Por otro lado, se detiene por la insulina. ¿Por qué crees que sea así? ¿Cómo fue lo que dijo que se qué? ¿Por la insulina? La insulina detiene este proceso de glucogenólisis. Ah, pues me imagino que lo detiene hasta donde lo necesitemos. Así es. Cuando ya hay un nivel suficiente de glucosa en sangre, se secreta la insulina para que haga que se metan a las células, pero también lo que hace es detener este proceso porque pues ya no necesitas más, ya tienes la necesaria. Okay. Y esta otra parte que viene aquí al final dice, es antagónica de la glucogenogénesis. ¿Qué Si es, tú, qué es antagónica es que es lo opuesto. Ok. Esta glucogenogénesis es la formación de glucógeno. Antagónico generalmente es que es opuesto y que una no se da cuando está sucediendo la otra. Entonces, si tú estás llevando a cabo glucogenólisis, No estás haciendo, no puedes hacer la o sea, nueva glucosa. no, esta no es de glucosa, es de glucógeno. De glucógeno. Glucogenogénesis. Ok. Entonces, no tendría sentido que tu cuerpo esté gastando energía por un lado para romper la molécula de glucógeno y por otro lado estés haciendo más glucógeno. Okay. Entonces, para que no gastes el doble de energía, pues se detiene una de las dos. ¿Sí quedó claro? Sí, o sea, pues no va a estar gastando lo que no necesita. Así es. Ok, entonces, ¿qué pasos o etapas hay en esta vía? Honestamente no es necesario que te aprendas los pasos, ¿eh? Nada más para que te des cuenta, por ejemplo, la glucólisis eran 10 pasos. Aquí son 4. Es más sencillo hacer esto. Este, por otro lado, también te recalco aquí que se necesitan ciertas enzimas para que se dé. A final de cuentas, lo que hacen estas enzimas es ir rompiendo los enlaces en los que están, mediante los cuales están unidas las moléculas de glucosa al glucógeno. Y eso es lo que sucede en estos pasos. Primero se fosforila el glucógeno, es decir, como que se da la señal de que se va a empezar a desgranar, por decirlo de alguna manera. Luego se da la hidrólisis de los enlaces y ya, la formación de la glucosa libre. A grandes pasos, eso es lo que pasa en esto de glucogenólisis. Ok, la siguiente vía. Esta es otra totalmente diferente, es la beta-oxidación. La beta-oxidación es el proceso catabólico de los ácidos grasos. También es un proceso oxidativo, que quiere decir que también se necesita oxígeno para que se lleven a cabo esta reacción. Y lo que va a hacer es transformar los ácidos grasos que estaban en la grasa en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se va a utilizar para que entre al ciclo de Krebs. Y también se va a producir NADH y SADH2. Y estas dos moléculas se van a ir a la cadena respiratoria. Entonces, por eso se dice que la grasa es una reserva energética, porque se puede utilizar a través de este proceso de la beta-oxidación para destruir, bueno, convertir los ácidos grasos
en las moléculas que se necesitan para el ciclo de Krebs y para la cadena respiratoria y así producir ATP. ATP, ajá. Y En, que es- es bastante ATP. Bueno, son los 38. Ujú. en este caso no se va a convertir a glucosa y luego lo demás. Directamente se mete todo al ciclo de Krebs o a la cadena respiratoria. Ok. Ok, entonces pasos previos para que se dé la beta-oxidación. Se tienen que activar los ácidos grasos a través de la acilcoenzima A, que es una enzima. Esto se da en el retículo endoplásmico o en la membrana de la mitocondria, en la membrana externa de la mitocondria. Este paso de la activación de los ácidos grasos gasta ATP. Es decir, tienes que invertir un poco de energía para que se dé esto, ¿no? Y en el otro no, ¿verdad? En el otro, ¿En cuál bueno, otro? cuando En el de glucólisis que vimos al principio. Sí, también gastabas ATP. pero gasta poco, ¿no? Gastabas dos y producías dos después. Ah, ok, cierto, cierto. Era el que estaba, o sea, como gastaba 2, pero recuperaba 2. Así es. Ok. Ya una vez que se da esto, entran a la matriz mitocondrial y se requiere de una molécula transportadora. Esa molécula transportadora es la que se llama carnitina. ¿Tú alguna vez has ido a un gimnasio? Y te ha tocado que venden ahí o que te ofrecen carnitina como producto para que... La he escuchado, pero nunca, o sea, no es exactamente cuál es su función. Ok, generalmente las personas que van al gimnasio luego les quieren vender licuados de carnitina o tabletas de carnitina y les dicen, si tomas esto vas a degradar grasa bien rápido. Que es Y como acelerar el proceso de la es grasa una verdad a medias. La carnitina sí tiene, sí participa en el proceso de la degradación. de la beta-oxidación, Ok. pero que llegue mucha carnitina a tu cuerpo no significa que tu cuerpo va a decir, ah, ahora ya voy a dejar de hacer glucólisis y nada más voy a hacer beta-oxidación. Mm. Pero te digo, es una verdad a medias. Sí tiene que ver la carnitina con ese proceso, pero el hecho de que le metas a tu cuerpo mucha carnitina no quiere decir que ya va a Que utilizar se algo va a- metabólico nada más. ok. Pero si sí la tomas o algo, o bueno, o sea, si sí, como dicen, así de que, ay, tómate un licuado de carnitina y eso, si es como que acelere o aumente el proceso, o simplemente al momento de que como tu cuerpo normalmente ya lo hace, no es como que necesites más. Si eres una persona sana, no te sirve, porque tu cuerpo produce la carnitina dependiendo de la que necesita. Entonces, si tu cuerpo detecta que estás haciendo más actividad física y que vas a necesitar más carnitina, tu cuerpo solo la genera y Ujú. en las cantidades adecuadas. Si te ayudaría si fueras una persona que tiene deficiencia para la producción de carnitina. Ahí sí, si tu cuerpo no la puede hacer, pues es importante que llegue a través De otro medio. Ujú. ajá, de un fármaco, de un Ujú. medicamento. Ok. Pero si estás sana y tu cuerpo puede hacer la carnitina, no es necesario que la tomes. Ujú. Es lo mismo con las vitaminas, ¿no? Cuando decíamos de que no es necesario estar tomándonos vitaminas si el cuerpo ya las consumía por algún otro lado o las tenía por... Ah, Sí. sí, solamente que acuérdate que hay ciertas vitaminas que el cuerpo no puede sintetizar. Mm. Son lo que hay aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales y vitaminas esenciales. Esas sí las debemos de ingerir. Lo que es adecuado es ingerirlas a través de los alimentos, no de un suplemento tal cual. Ok. Mm. Ok, bueno, pero bueno, vamos a regresar a esto de la beta-oxidación. Ah, ok. Uno de los efectos que tiene la carnitina es que reduce los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. ¿Por qué? Porque lo que hace es que los va a transportar al interior de la matriz de la mitocondria para que se puedan usar para la generación de energía. Ujú. Este proceso de beta-oxidación pues, se da en la mitocondria, va a tener también 4 reacciones que van a que van a producir la liberación de moléculas de acetilcoenzima A y el acortamiento de los... Oh, espérame.
Se va a apagar esto. Déjame desconecto los audífonos. ¿Me escuchas ahora? Sí. Ok. Mira, entonces te digo que esto de la beta oxidación va a hacerse de forma cíclica. Acuérdate que los ácidos, los triglicéridos o los ácidos grasos son cadenas con muchos átomos de carbono. Entonces se va a dar un ciclo de beta oxidación que va a formarse por estas 4 reacciones y va a liberar acetilcoenzima A y NADH y FADH. Y después se vuelve a repetir el ciclo y se eliminan otros átomos de carbono. Y así sucesivamente hasta que se gastan todos y se consume todo el ácido graso. Espérame que van a limpiar y están platicando acá. Entonces, aquí el rendimiento energético de la beta oxidación va a depender de qué triglicérido o de qué ácido graso se esté utilizando. Entonces, aquí te pongo un ejemplo de la beta oxidación de un ácido graso de 16 átomos de carbono. Es uno de los más comunes, es el ácido palmítico. Y si tú te fijas, aquí viene cuántas moléculas de energía se pueden obtener de los productos de la beta oxidación de este ácido graso. A final de cuentas, te dice que van a producir 7 NADHs, 7 FADHs y 8 moléculas de acetilcoenzima A. Y cuando estas moléculas se van al ciclo de Krebs o a la cadena respiratoria, van a producir 114 moléculas de ATP. Y el -2. Lo que es importante que te quede claro es que en la beta oxidación se va a producir acetilcoenzima A, FADH y NADH. Y estas se van a ir después al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria respectivamente, y ahí es donde ya van a producir muchas moléculas de ATP. Okay. Y ahora sí, ya llegamos al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a generar poquitas moléculas de ATP y FADH y NADH. ¿Qué es importante? ¿En dónde sucede? Sucede en la mitocondria de las células y que se requiere oxígeno para que puedan darse las reacciones químicas que lo forman. Este es un esquema del ciclo de Krebs y honestamente lo que me interesa que recuerden de este esquema es qué se necesita y qué se produce. Se necesita acetilcoenzima A para que empiece el ciclo de Krebs. Se necesitan moléculas de agua para algunas reacciones. Y pues nada más. ¿Qué se produce? Se produce NADH, 1, 2, 3 moléculas de NADH por cada acetilcoenzima A. Se produce una molécula de FADH y una de ATP. Y como productos de desecho se producen 2 moléculas de dióxido de carbono por cada molécula de acetilcoenzima A que entra. Entonces, productos de desecho del ciclo de Krebs, dióxido de carbono. 2 moléculas por cada acetilcoenzima A. Moléculas que pueden producir energía, 3 NADHs y un FADH por cada acetilcoenzima A. Eso es lo importante que deben de recordar del ciclo de Krebs. También se produce, bueno, se consume agua más bien, aquí no produce agua. Ok. ¿Sí viste los videos estos? Sí. ¿Y cómo se te hicieron? Los 2 primeros se Oye, me yo no te hicieron, escucho bueno, a más ti. el segundo estuvo sencillo, el Espérame. primero también un Deja poquito ver qué raro. pasa aquí porque yo no te oigo.
¿Ya? A ver, ¿puedes hablar otra vez? A ver si ya. A ver, ¿listo? Ah, sí, ahora sí ya te escucho. Que sí, el que me pareció un poquito más complicado fue el tercero. Ese sí no lo entendí muy bien. Bueno, el primero y el segundo, el proceso sí me quedó un poquito claro, así como las fases por las que pasan. Y, Ok. y ya. Que viene siendo Ok. el tercero es el de la cadena de... No, no es cierto. De hecho, los tres son de la respiración celular. O sea, los Mm, tres videos están muy relacionados. Nada más que en el tercer video, que dices que se te hizo más complejo, explican a mayor detalle cómo funciona la proteína que hace las moléculas de ATP. Pero básicamente la idea es que de una forma gráfica o visual puedan ver cómo es que todas estas moléculas que estuvieron produciéndose en todas las vías metabólicas del NADH, FADH, llegan ahí a la mitocondria para poder producir el ATP, que es donde se producen las moléculas de ATP. Entonces, eso es lo siguiente que... A ver, espérame, déjenme regresar esto. Ya después del ciclo, desde que se da el ciclo de Krebs, pues se producen, como te digo, NADH, FADH, y estas moléculas se van a la cadena de transporte de electrones. Están ahí mismo en la mitocondria. Tanto el ciclo de Krebs como este proceso de la respiración celular se da en la mitocondria. Entonces ahí lo que sucede es eso que viste de primero bombean electrones al espacio que está entre las dos membranas de la mitocondria, y luego esos electrones regresan otra vez a la mitocondria, bueno, al interior de la mitocondria, y al pasar por esa proteína compleja, al pasar esos electrones, se genera la energía suficiente para ir sintetizando las moléculas de ATP. Y aquí ya viene como que el resumen final de la producción de energía por molécula de glucosa. Entonces ya te dicen, de la glucólisis, pues produces 2, pero habías gastado 2. De de la fosforilación oxidativa produces esto, del ciclo de Krebs produces todo esto, y a final de cuentas el ATP producido por molécula de glucosa es de 38. Ok. Este es un diagrama que se supone ahorita ya podrías explicar tú, de qué es lo que es, de todas las formas que se puede producir energía en el cuerpo, ¿no? De hecho, el diagrama va más allá. Te dice del metabolismo en general, cómo se puede dividir en catabolismo, en anabolismo, cuáles generan ATP, cuáles consumen, para qué se utilizan, cómo es que se da la producción de energía y cómo esta llega a las células, qué es lo que ocurre dentro de las células, qué es lo que necesitan, vías metabólicas, compuestos, enzimas, etc. Es como un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Y como lo ves, ¿sí crees entenderle ya todo este diagrama? Ya, O... un poquito mejor. Ok, ¿qué parte te cuesta trabajo de este diagrama? Mm, En el agente reductor, bueno, aquí por ejemplo, si me voy por el lado de catabolismo, y luego que, bueno, nos muestra que a partir de compuestos complejos y que son compuestos reducidos, y luego, bueno, cuando sufren la oxidación y que genera el agente reductor. Bueno, aquí el agente, ok, ok. Aquí, por ejemplo, como NADPH, ahí cuando el agente reductor nada más es ese, ahí, o sea, ¿a qué se refiere? Porque, por ejemplo, en el Un agente NAD, reductor es alguna molécula que le quita alguna parte de esa molécula. Si te fijas, estaba NADPH y lo convierte en NADH. Le quitó el fosfato.
Ok, Al quitarle ese fosfato le quita una carga positiva y por eso se dice que los reducen. ok. Honestamente no nos metimos a esa parte porque era como que cuestiones químicas que no necesitaban ver ustedes. De hecho, ignorando esta parte de las cargas de las moléculas, todo lo demás ya lo entienden, ¿no? Que todo lo demás es lo que sí vimos en este parcial. Pues ya. Entonces, hasta aquí quedamos con esta presentación. Déjame, detengo la grabación aquí. Bueno, lo que nos queda ver es la otra parte del metabolismo, lo que se conoce como anabolismo. Aquí en el anabolismo va a ser lo opuesto. Vamos a tener moléculas muy pequeñas y vamos a ver cómo esas moléculas muy pequeñas se van a organizar para ensamblar moléculas mucho más grandes. ¿Qué tipo de moléculas pequeñas? Pues, por ejemplo, tener aminoácidos y organizarlos para ensamblar una proteína. Tener nucleótidos y organizarlos para ensamblar DNA o RNA. Tener ácidos grasos simples y organizarlos para armar lípidos complejos. O tener monosacáridos como la glucosa o la fructosa o la galactosa y organizarlos para ensamblar carbohidratos más complejos. O moléculas híbridas, una glucoproteína, por ejemplo, que sería una proteína con carbohidratos en su extremo final. Todo esto forma parte del anabolismo, es decir, se ve cómo a partir de elementos principales o primarios se van ensamblando o elaborando proteínas o biomoléculas mucho más grandes, más complejas, más elaboradas y que tienen funciones más específicas. Ok, a ver, déjame ver, aquí no cambia. Ok, y aquí está un resumen de las vías anabólicas que vamos a ver. Vamos a ver la síntesis de ácidos nucleicos, síntesis de proteínas, glucogénesis, en la formación de glucosa, perdón, gluconeogénesis, la formación de glucógeno, y lipogénesis o la formación de lípidos o ácidos grasos. Y si te fijas, las dos primeras están con un color diferente y con negritas. ¿A qué crees que se deba? ¿Por qué crees que les pongo ahí esta separación entre las vías anabólicas? ¿Será que porque estas se hacen nada más de manera anabólica? Todas se hacen de manera anabólica. No, pero por ejemplo las otras también pueden ser, por ejemplo, las otras tres que no están marcadas, sí se hacen de manera también catabólica y anabólica, pero esta nada más de esta manera. Es buena tu observación, sin embargo también se dan de manera catabólica las otras dos, nada más que no vienen en el temario, por eso no lo vimos. Ah, ok. Pero sí se puede hacer de forma catabólica esas dos. Okay. ¿Será porque tienen entonces un proceso diferente? Bueno, a lo mejor las otras tres es el mismo proceso de catabolismo al revés, pero este es algún proceso diferente. No necesariamente. Más bien tiene que ver con los productos. Mira, tanto la síntesis de ácidos nucleicos como la síntesis de proteínas se necesitan para el funcionamiento de las células. O sea, los productos que se generan son para el funcionamiento y el mantenimiento de las células. Y los otros tres son los productos se utilizan como reservas energéticas y están totalmente relacionados con el almacenamiento de energía a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ese es el motivo por el cual les marco ahí la separación entre ambas. Ok, las otras son como de reserva. Ajá. Así es. Y eso es el funcionamiento de las células. Sí, en una asesoría. Entonces, prácticamente la síntesis de ácidos nucleicos y la síntesis de proteína es algo que se tiene que estar haciendo siempre y las otras cuando se necesita. Así es. No, o sea, por ejemplo,
Sí, como dices tú, se hacen cuando se necesita, pero dependen mucho de los hábitos alimenticios y los requerimientos energéticos de la persona. Y por ejemplo, síntesis de ácidos nucleicos y de proteínas, pues siempre se están, también dependen de eso, pero más bien están relacionados con el mantenimiento de las funciones del día a día de la célula y glucogenólisis, lipogénesis y gluconeogénesis están relacionados con la producción de moléculas que van a funcionar como reserva energética. Ok. Entonces, mira, en este caso, tanto la síntesis de ácidos nucleicos como la síntesis de proteínas, ya las vimos en el segundo parcial. Nada más en este caso, nada más les estaría haciendo como énfasis en ciertas cositas que no habíamos mencionado antes porque pues, no nos interesaban tanto en aquel momento. Aquí lo de la síntesis de ácidos nucleicos. Esto es muy importante, de hecho es con lo que estábamos viendo en la diapositiva, en la presentación anterior. ¿Cuándo se necesita que se dé la síntesis de ácidos nucleicos? A grandes rasgos, cuando se va a dar la división celular. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuándo se necesita división celular? Pues puede ser cuando estás creciendo, puede ser cuando tu cuerpo sufrió algún daño y es necesario hacer reparación del tejido, pues se necesita nueva síntesis, se necesitan nuevas células para que se repare. O puede ser simplemente por el recambio fisiológico que comentábamos, de que las células se van gastando y se tienen que reponer con otras células nuevas. Eso hablando del DNA. Hablando del RNA, pues se necesita cuando el proceso de síntesis de proteínas es necesario. Porque para que se dé la síntesis de proteínas, pues se necesita tener RNA mensajero que salga del núcleo, que lleve la información del DNA al citoplasma. Se necesita el RNA de transferencia, que lleve los aminoácidos para identificar los nucleótidos. Se necesita el RNA ribosomal, que es donde se va a dar esa transcripción y, bueno, la traducción. Entonces, cuando se necesite que la célula, más bien cuando la célula necesite producir proteínas, se va a necesitar también tener estos 13 tipos de RNA para que se pueda llevar a cabo ese proceso. Entonces, otra cosa importante a recordar de lo de la síntesis de ácidos nucleicos, se necesitan ciertas enzimas para que se lleve a cabo. Algunas se llaman topoisomerasas, helicasas, girasas. Estas tres están relacionadas, por ejemplo, para que poder desenrollar el DNA. Acuérdate que el DNA está enrollado, está en una doble hélice que está girada y está enrollada. Entonces, para poder desenrollar ese DNA se necesitan estas tres enzimas. Y a final de cuentas, ya una vez que se tiene el DNA expuesto, así como aquí, algo muy importante que se necesita para la síntesis de ácidos nucleicos es la propiedad de la complementariedad de las bases. Cuando lo desenrollen y se queda una cadena molde, por complementariedad se va a ensamblar la parte opuesta. Y esto funciona tanto para la síntesis, para la división de DNA, o más bien para la replicación de DNA, como para la síntesis del RNA mensajero. ¿Tienes alguna duda de esto, de lo de los ácidos nucleicos? Lo que es nuevo es, o en lo que hicimos énfasis más ahorita, es en qué momento se van a necesitar, que eso ya lo vimos ahorita. Y el cómo se da, si lo quieres repasar, está en las presentaciones del segundo parcial. Yo te sugiero que le des una repasada, o sea, no te claves tanto en esto, pero sí recuerda ahí más o menos cómo se da. En lo de síntesis de proteínas es más o menos lo mismo. Aquí va a haber dos etapas. Primero se va a producir el RNA mensajero, que era el que te decía. Con ese RNA mensajero, la información genética va a salir del núcleo, del citoplasma, y ya se va a dar la traducción del RNA mensajero, se va a hacer la síntesis de la cadena de aminoácidos, y hasta ahí lo habíamos visto en el segundo parcial. Lo que es nuevo es que, o que no habíamos visto nosotros, es que una vez que se tiene ensamblada así la cadena de aminoácidos, se va a seguir transformando. La transformación más sencilla y que generalmente ocurre es que se va a plegar. Va a haber muy pocas proteínas que van a quedar así como un hilito. Generalmente se van a plegar.
Esas los plegamientos, glucosilaciones, proteólisis o modificación de aminoácidos se les conoce como modificaciones posttraduccionales, es decir, modificaciones que se le hace ya que se sintetizó la cadena de aminoácidos. ¿Estas dónde suceden? Suceden en el retículo endoplásmico rugoso, en el liso y en el aparato de Golgi. Si te acuerdas de cuando vimos lo del funcionamiento de la célula y los organelos, habíamos visto que muchos de ellos están relacionados con la producción de proteínas. Entonces, una vez que los ribosomas están sintetizando la cadena de aminoácidos, la van vertiendo al interior del retículo endoplásmico rugoso. De hecho, los rugosos son los ribosomas. Y ahí, cuando van pasando por el retículo endoplásmico, tanto el rugoso como el liso, se van haciendo estas modificaciones posttraduccionales. Llegan al aparato de Golgi, se hacen las últimas modificaciones posttraduccionales y se reparten en vesículas para que sean transportadas. Okay. Glucosilación es el proceso por el cual se le adhieren carbohidratos a la proteína. Acuérdate que habíamos visto que eso era muy importante, por ejemplo, para los receptores que están en la membrana de las células. Y que estos receptores son como los órganos sensoriales de las células. Van a ser las estructuras que le permiten interactuar con el medio externo, que le permiten responder estímulos, comunicarse con otras células, e incluso hasta agarrarse entre ellas, ¿no? Proteólisis es, por ejemplo, romper un cachito de la cadena de aminoácidos. Generalmente cuando se sintetizan los aminoácidos, la cadena de aminoácidos, llevan algo que se conoce como péptido señal. De que en la clase les había dicho que era como la etiqueta que le ponían a los paquetes de Amazon para que llegara a su casa. Una vez que esa etiqueta cumplió con su función, pues es necesario quitársela para que quede la proteína sola. Entonces eso es lo de proteólisis parcial, cuando le quitan ese péptido señal. Okay. Y hay ocasiones en las que se modifican algunos aminoácidos ya en la parte final, ya cuando se da el plegamiento y queda algún aminoácido que, por ejemplo, tiene carga, que es hidrofóbico y queda rodeado de puros hidrofílicos, pues lo quitan. Ese tipo de modificaciones se hacen así ya después de que se dan los plegamientos y todo eso. Como ya por último. Ajá, los toques finales, digamos, de la proteína. Ok. La otra vía, glucogénesis, es la formación de glucosa. Es glucógeno. Bueno, gluco de glucosa y génesis de formación. Génesis es formación. Entonces, primero hay dos cosas. Los principales productores de glucosa no somos nosotros, son los organismos autótrofos o las plantas. Un organismo autótrofo es aquel que que no requiere biomoléculas ricas en carbono para producir su glucosa. Las plantas producen su glucosa a partir del dióxido de carbono que nosotros exhalamos y a partir de agua y algunos elementos que obtienen mediante sus raíces del sustrato del suelo. Utilizando eso, las plantas y pues, casi todos los vegetales hacen sus moléculas de glucosa. De hecho, por ejemplo, el almidón que hay en todas las plantas o vegetales es como nuestro glucógeno. Es su forma de almacenar moléculas de glucosa. Ok. Nosotros lo hacemos en forma de glucógeno, los vegetales lo hacen en forma de almidón. Cierto. Ok. Pero nuestro cuerpo también puede formar su propia glucosa. Pero lo hacemos a partir de otros monosacáridos. Por ejemplo, de la fructosa o de la galactosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros consumimos, por ejemplo, productos lácteos, cremas, queso, yogur, van a ser productos ricos en galactosa. La galactosa tal cual no nos sirve tanto metabólicamente hablando. Entonces lo que va a hacer nuestro cuerpo es tomar esa galactosa y convertirla en glucosa. Eso sería glucogénesis. O si consumimos frutas, la fruta es rica en fructuosa. Pero la fructosa tal cual no nos sirve tanto para la producción de energía. Entonces lo que va a hacer nuestro cuerpo es convertir esa fructosa en glucosa. Okay. Y si te fijas, estas moléculas, no le puse el diagrama.
Si tú buscaras la forma química de estas moléculas, son muy parecidas a la glucosa, nada más tienen uno o dos elementos diferentes y ya se acomodan. Ok. Esa es como que la forma sencilla de glucogénesis. Es producir Pero tal glucosa a cual es partir de moléculas muy por parecidas a la alimento. glucosa. Ah, ok. Nuestro cuerpo también puede producir glucosa a partir de otras moléculas un poco más diferentes químicamente a la glucosa. Estas serían el lactato, oxalacetato y glicerol. Todas estas moléculas son productos de desecho de alguna vía metabólica, que era lo que te decía hace rato. Esos productos de desecho, a final de cuentas, nuestro cuerpo no los elimina porque los recicla. Entonces, a partir del lactato se puede activar esta de glucogénesis y producir glucosa de ese lactato. Lo mismo del oxalacetato y del glicerol. De Por esos ejemplo, desechos puede ser. ajá, el del glicerol es un producto del desecho de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y Ok. este glicerol lo podemos utilizar para convertirlo en otra molécula de glucosa y que vuelva a entrar a toda la cadena de producción de ATP. Ok. Esta sería la otra vía metabólica, es glucógeno-génesis o gluconeogénesis, la formación de glucógeno. Y acuérdate que habíamos dicho que el glucógeno era como... No, no es cierto, te estoy mintiendo. Es gluconeogénesis, es la formación de nueva glucosa a partir de cero. Este proceso se da casi exclusivamente en el hígado. El 90% de este proceso se da en el hígado y el otro 10% restante en los riñones. Y esta es una vía metabólica que funciona como en situaciones de emergencia, pero un ejemplo más, una analogía sería, por ejemplo, tú sabes que los hospitales tienen plantas de electricidad para cuando se va la luz. Ajá. Porque si imagínate que estén haciendo una cirugía y de repente se vaya la luz y se les apaguen todos los aparatos. Bueno, esta vía metabólica sería como esa planta de electricidad de emergencia para nosotros. Cuando una persona, por algún motivo, no puede comer, activa esta vía metabólica y se produce glucosa a partir de otras cosas que tenga el cuerpo. Por eso, por ejemplo, una persona que está... Que hace ejercicio en ayunas. Como ¿eh? el que hace ejercicio sin comer. Ándale, ese sería un ejemplo de persona que por voluntad se somete a este régimen. Una dieta muy estricta terminaría activando esta vía metabólica. Pero, por ejemplo, los prisioneros que les dan ciertas raciones y muchas veces otros prisioneros se las quitan. Esas personas se ven obligadas por situaciones externas a no comer. Entonces, no se mueren si les quitan la comida de un día o de dos. No se mueren por esto, porque tienen una vía metabólica de emergencia que produce glucosa a partir de otras cosas que están dentro del cuerpo. O, por ejemplo, las personas que viajan y tienen algún accidente y se quedan varadas en medio de la carretera, en medio de la nada, y que sobreviven algunos días a pesar de que no comieron, o los náufragos. Todo este tipo de situaciones, nuestro cuerpo está diseñado para tener vías metabólicas de emergencia que tratan de buscar fuentes de energía dentro de las mismas moléculas que están dentro del cuerpo. Es muy importante que sepan que no es saludable que esta vía metabólica esté funcionando siempre, solo se da en situaciones de emergencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si siempre se activa? ¿Alguna vez te ha tocado que estás en tu casa y que empieza a llover bien fuerte y que se va la luz? Y que luego regresa y al poco tiempo se vuelve a ir y luego regresa. Se funden algunos electrodomésticos. Se funden electrodomésticos. A mí me pasó que una vez se nos quemó la tele, a veces los focos, etc. El cerebro es uno de los órganos que requiere más energía. ¿Te acuerdas que al principio de la clase, en el primer parcial, habíamos visto una imagen de qué tanta agua y qué tanta energía ocupaban ciertos órganos del cuerpo?
El cerebro es uno de los órganos que requiere más energía dentro de todo el cuerpo. Entonces, cuando empieza a haber falta de aporte de energético porque la persona no come, el primer órgano que lo resiente es el cerebro, porque es el principal consumidor de energía. Entonces, así lo mismo que pasa en tu casa cuando está lloviendo y que se empieza a ir la luz, lo mismo sucede dentro del cuerpo. El cerebro hace, bueno, manda señales a todo el cuerpo, a todos los órganos y células del cuerpo, les manda indicaciones de qué hacer y qué no hacer. Y esas señales o esas indicaciones que manda es a través de impulsos eléctricos. ¿Sí sabías eso? Sí. ¿Ok? Si el cerebro no tiene suficiente energía, los impulsos eléctricos que manda son irregulares e intermitentes. Y pasa exactamente lo mismo que con la electricidad de nuestras casas cuando está lloviendo. De repente manda unas señales muy bajas que no son suficientes para que las capten los órganos, de repente trata de compensarlo y manda un impulso eléctrico muy fuerte y se sobrecarga algún órgano, se dañan las terminaciones nerviosas que conducen estos impulsos. Al final de cuentas es muy, muy peligroso esto, ¿no? Por eso es muy, el hecho de que alguna persona de buena o por su propia voluntad se someta a dietas así muy restrictivas, muy agresivas, es malo para la salud. De hecho, por ejemplo, un ejemplo claro sería algunos actores que para hacer algún papel tienen que bajar un montón de peso en bien poquito tiempo. Y en unas dietas súper extremas, comen bien poquitas cosas y hacen un montón de ejercicio al mismo tiempo. Mucha gente les aplaude que hagan eso, pero metabólicamente y fisiológicamente es muy malo para su cuerpo porque pues, literal está pasando todo esto. Tienen un montón, dosis grandes de estrés celular y metabólico por las condiciones a las que se someten energéticamente hablando. Lo que dice ahí, o sea, también no se puede hacer una gluconogénesis y una glucosis al mismo tiempo. Exacto, es lo que viene aquí en la parte de abajo de cómo se va regulando este proceso. O sea, no son procesos opuestos. No sería necesario estar formando glucosa a partir de otros componentes del cuerpo si por otro lado está rompiendo glucosa. Ajá, exacto. De hecho, esto también le pasa a las personas diabéticas. No sé si has fijado que la mayoría de personas diabéticas descontrolados tienden a ser adultos que, a pesar de que estén tomando metformina y otros medicamentos para la diabetes, llega el momento en que empiezan a perder masa muscular. Empiezan a perder masa muscular porque a final de cuentas, un paciente diabético, el problema es que hay glucosa en su cuerpo, pero la glucosa no entra a las células. Y si no entra a las células, pues no produce energía. Entonces, a pesar de que ese paciente puede comer, sus células están hambrientas o están necesitando energía porque la glucosa no puede entrar a la célula. Entonces, lo que hacen es, lo que sucede en esos pacientes diabéticos, se activa este proceso de gluconeogénesis para que la célula pueda sacar energía de alguna otra fuente, de alguna otra molécula que ya esté dentro de la célula. Por eso los diabéticos no se mueren a los pocos días de que tienen la enfermedad, pero sí empiezan a tener daño metabólico a partir de que les diagnostican la enfermedad. Otra cosa que es importante, que es lo que está aquí en la parte de abajo, energéticamente no es favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces gastas más energía de la que produces. Pero como es un mecanismo de emergencia, pues por eso nada más se utiliza en momentos puntuales. Y por eso un paciente o una persona que se ve obligada a tener esta vía metabólica trabajando constantemente, empieza a tener problemas físicos y de salud, porque ni es productivo energéticamente y sobrecarga ciertos procesos de su cuerpo. Por eso luego los diabéticos tienen fallas cardíacas, fallas renales, falla hepática, porque esos tres órganos generalmente son los que más se dañan para tratar de compensar ese trabajar a marchas forzadas y en condiciones no óptimas. Ok. Y la última vía anabólica es la síntesis. Doctor, una pregunta. Aquí nosotros, ¿ese proceso también se hace tal cual cuando haces ayuno y haces ejercicio?
O ahí, sí, tal Sí. cual. Depende de qué tantas horas de Ah, ok. ayuno hagas. El cuerpo siempre va a estar sensando, o sea, no hay una regla que te diga a las 2 horas se va a activar esto. Mm, Más bien depende de la cantidad de energía que esté en tu cuerpo y de la cantidad de energía que requiera tu cuerpo. ok. Si tú estás haciendo ayuno y aparte haces ejercicio, pues estás como que abonándole a que el cuerpo requiera energía por todos lados, porque por un lado no le aportas nuevos elementos para producir energía y por otro lado incrementas el gasto de energía. Entonces, lo más probable que suceda en ese caso es que se agoten tus reservas energéticas a corto plazo y empieces a activarlas de mediano o de largo plazo. Ok. Ujú. Por eso, de hecho, muchas veces te dicen de si vas a hacer energía, o más bien si vas a hacer este ejercicio, te recomiendan que comas algo pequeño de carbohidratos, Ujú. alguna fruta, algo así. Ok. Y ya Ajá. empiezas a hacer energía, ejercicio, para Sí. que tu cuerpo consuma esa y consuma, no sé, lípidos, pero que no se active esta vía metabólica, para que no se dañe tu cuerpo. Ok. El problema con esta vía metabólica, bueno, anabólica, es que degrada otras moléculas. Por ejemplo, el hecho de que te diga que los pacientes diabéticos empiezan a perder masa muscular, es literal, se empieza a consumir las células del músculo, las proteínas, para poder sacar energía a partir de ellas. Entonces, si tú haces ejercicio mientras tu cuerpo está obteniendo energía a través de la gluconeogénesis, pues estás dañando mucho tu cuerpo en vez de mejorarlo. Beneficio. Estás Ujú. degradando las moléculas que ya estaban bien estructuradas dentro de las células de tu cuerpo. Ujú. Ok. ¿Le continúo? ¿O tienes Ujú. alguna otra duda? Sí, no, 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 nada más de eso. Ok. Ok, entonces esto de lipogénesis es la formación de los lípidos, ¿no? Es la síntesis química de ácidos grasos para poder formar los triglicéridos o las grasas de reserva. Esta se va a realizar por medio de dos sistemas enzimáticos en el citoplasma de las células encargada del procesamiento de lípidos. Va a ser la acetilcoenzima A, carboxilasa, y aquí también se va a requerir NADPH, ATP, iones de magnesio, biotina, ácido pantoténico y bicarbonato como cofactores de las enzimas que van a participar ahí. ¿Qué es importante de este proceso de lipogénesis? ¿Cuándo se va a dar? Y volvemos a lo mismo, depende de qué tanto come la persona y de qué tanta energía consume. Si Ah, tiene una gasta, dieta, ¿no? ¿eh? ¿Qué tanta energía gasta? Así es. Si tiene una dieta que es altamente calórica, muy rica en carbohidratos, va a tener un montón de energía, de moléculas para producir energía. Y si le sumas que es un paciente, una persona que no hace ejercicio, su trabajo es estar sentado todo el tiempo, entonces va a tener mucho Pues, combustible y no va a tener en qué gastarlo. Y su cuerpo lo que va a hacer es almacenarlo todo por si algún día se ofrece. Y literal lo que se hace es todos esos carbohidratos, todas esas moléculas de glucosa que andan ahí en circulación y que no se gastan, pues con el tiempo se empiezan a convertir primero en glucógeno. Después, cuando las reservas de glucógeno se saturaron y todavía sigue habiendo un exceso, pues se empiezan a convertir en triglicéridos para formar las grasas de reserva. Y a final de cuentas, una persona termina engordando cuando hace esto por mucho tiempo. Es decir, por mucho tiempo tiene una dieta rica en carbohidratos, rica en calorías y tiene un bajo consumo energético por falta de actividad física. Llega el momento en que tiene mucha reserva energética a corto plazo, es decir, mucha glucosa en sangre. Entonces se vuelve diabético o prediabético. Tiene mucho glucógeno, que es la reserva energética a mediano plazo. Y de todos modos siguen acumulándose glucosa, glucógeno, empieza a convertirlo todo a triglicéridos y empieza a aumentar su tejido adiposo. Pero para ese momento, pues ya tiene probablemente diabetes o prediabetes, ya tiene probablemente daño hepático, daño renal por todas las reacciones químicas que se necesitan para ir convirtiendo todas estas moléculas. Ya lleva muchos años así, entonces ya empieza a tener problemas circulatorios o respiratorios y se va complicando la salud general del paciente. ujú.
lo importante de esto de la lipogénesis, ¿en dónde ocurre? En el retículo endoplásmico de los adipocitos o de las células que sintetizan los ácidos grasos. Va a haber un control, un proceso de control y de regulación de todos estos procesos. Esto se va a regular por una molécula llamada acetilcoenzima A carboxilasa. Y va a estar muy relacionado con lo que te digo de las reservas energéticas. Cuando ya hay niveles excesivos de glucosa en sangre y no bajan, se va a empezar a sintetizar glucógeno. Y cuando se saturan las reservas de glucógeno, se va a empezar a sintetizar esto de la formación de los triglicéridos. Por eso se dice aquí que la insulina va a activar la acetilcoenzima A, porque va a haber insulina cuando hay mucha glucosa en sangre, entonces ya las reservas energéticas están a tope y pues se necesita que se empiecen a formar triglicéridos para ir consumiendo todas esas moléculas. Y la regulación inversa sería a través de glucagón y adrenalina. Es decir, cuando se sintetizan estas, quiere decir que es necesario tener, más bien hacer la lipólisis o la ruptura de los lípidos para hacer la beta-oxidación y para obtener energía a partir de ellos. Pero eso se da solamente cuando no hay cuando las otras fuentes de energía ya se agotaron. Y ya, con eso terminamos. ¿Tienes alguna duda? Ok. No, esto sí me quedó más claro. Un Sí, es poco que más. ya viendo todo lo demás, esta parte ya está muy sencilla. Y también, o sea, enfocándonos nada más a como que los objetivos de los procesos, no al paso por paso, molécula por molécula. ¿Para qué sirve y dónde y todo eso? Ok. Así es. Muy bien, pues ya con esto terminamos lo del repaso de estos temas. Ok, muy bien. Bueno, doctor,